Bueno, agradecemos entonces la conferencia de Mike Limbaugh-Huber y queremos solicitar la presencia de nuestro siguiente conferencista. Es el ingeniero Felipe Guerrero. Les quiero comentar un poquito sobre él. Es director del Departamento de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, siguiendo parámetros del GRI, contabilidad de emisiones del Instituto Mitsuho de Japón y certificaciones de neutralidad de emisiones GHG, ciclos de vida ISO 14040. Él impartirá el tema Perspectivas de América Latina con la RSPO. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias a Susana y a Agrepalma por habernos invitado a esta conferencia. La verdad es que es un orgullo ver cómo después de 3 años de haber hecho conferencias o 4 años de haber hecho conferencias en América Latina, seguimos con una gran afluencia y el interés se mantiene y cada vez hay gente que está implementando y que está mucho más cerca. Susana me ha pedido que yo les hable un poco de las perspectivas de América Latina con respecto a la RSPO, y es la primera vez realmente que hago o que expongo este tema. Realmente yo siempre me he mantenido en el contexto técnico, porque soy quien implemento, o pues parte del grupo que implementa las normas de certificación del grupo Dow, orgánicas, RSPO, Rainforest, todo este tema, no nada más en palma, sino en banano, café y cacao. Pero como hace parte de mis responsabilidades, o por lo menos del ámbito de información que me llega a mí, voy a hablarles un poco del tema comercial, que también me gusta como tal. Lo que yo quiero transmitirles hoy a ustedes es la perspectiva de un director de sostenibilidad con respecto al aceite de América Latina, pero también teniendo en cuenta qué es lo que está sucediendo en el mundo en este momento, o por lo menos qué es lo que yo tengo en la cabeza o qué es lo que yo debo estar pendiente para poder ubicar aceite, o para poder identificar aquellas tendencias que marquen el mercado, o que marquen esa condición o esa ventaja o esa diferenciación que tiene el aceite de América Latina en el momento. ¿Qué está ocurriendo? Para mí, ¿qué está ocurriendo en este momento? ¿Y qué tengo yo en lo que tengo que estar pendiente? Hay 6 cosas básicas que yo sé que muchos de ustedes también las conocen. No estoy diciendo nada que no sea absolutamente conocido. La primera es que desde el 13 de diciembre de 2014 la Unión Europea exige a aquellos productores que identifiquen qué tipo de aceite está siendo utilizado en su producto. Es decir, que no se puede ver más de ese vegetable oil blend que nosotros estamos acostumbrados, en el que realmente no sabemos qué existe, sino ya se tiene que identificar claramente cuál es ese aceite que se está utilizando. Eso genera una característica bien interesante, y es que ese productor, ese manufacturer está expuesto a tener que decir qué es el aceite, y a también decir de dónde saca ese aceite, que es una muy buena oportunidad. La segunda es la eliminación de grasas trans de Estados Unidos, que está eventualmente acaparando más del aceite que se produce. La presión de las ONGs internacionales, sobre todo en Estados Unidos, y tenemos el caso del Dirty Dozen de hace poco, en el que General Mills, PepsiCo y todos ellos estaban involucrados, específicamente con Rainforest Alliance, Rainforest Action Network, que les hace una presión bien interesante a nivel corporativo para que restablezcan o configuren sus estrategias de aprovisionamiento de forma global. Hay ONGs generando políticas de aprovisionamiento también muy relacionado a lo que sucede. Es decir, por un lado están aquellas ONGs haciendo presión para que las empresas establezcan sus modelos de aprovisionamiento sostenibles, pero también hay ONGs, por ejemplo TFT, que están trabajando con esas empresas para que establezcan o establecerles sus cadenas de aprovisionamiento. Es decir, que hay empresas que están contratando a otras empresas para que les digan cuáles deben ser los parámetros por los cuales ellos se deben regir
para evidenciar un muy bajo riesgo corporativo. Luego hay esquemas adicionales de certificación. Ya RSPO es un primer paso dentro de todo un mundo de certificaciones adicionales. Está, por ejemplo, el Palm Oil Innovation Group, está, por ejemplo, el manifiesto Unilever, que en muchos casos, o muchos de ustedes seremos clientes de Unilever, y que haremos parte de ese conjunto, pues, de adicionalidad a la RSPO. Y por último, la mayoría de grandes consumidores que han hecho compromisos a 2015 para aprovisionarse de cadenas trazables, de cadenas sostenibles. Y eso tiene que ver mucho también con respecto a la normatividad europea que vence ahorita el 13 de diciembre de 2014. Ahora yo, después de esto, dije, bueno, quiero ubicar dentro de una matriz DOFA cuál realmente son esos parámetros que yo considero que podemos nosotros utilizar para ubicar nuestro aceite en el mundo. Debilidades, definitivamente el conocimiento del referencial, que ha llegado un poco tarde a nosotros dentro de los principios y criterios, y también el desarrollo de los principios y criterios como interpretaciones nacionales e interpretaciones locales, pero además también el conocimiento de los estándares de cadenas de suministro. Vamos poco a poco desarrollando ese conocimiento, pero todavía estamos en el momento que lo estamos desarrollando, es decir, muy pocos en este momento podemos, estando certificados, podemos ubicar ese aceite como sostenible dentro de las cadenas de sostenibilidad disponibles por el RSPO. Muchos de esos requerimientos de las cadenas de sostenibilidad han sido requerimientos comerciales impuestos a esas empresas que en este momento están siendo requeridas, y no fue necesariamente un convencimiento filosófico. Independientemente de que justifique o no el objetivo de ser sostenible, es muy bueno para la agricultura, es muy bueno para las comunidades, es muy bueno para los stakeholders. Sin embargo, eso genera que haya un trasfondo o un cambio en la mentalidad de esa empresa. Como lo decían nuestros panelistas ahorita, Rubén, Flavio, decían cuál es el conocimiento real de esa empresa, cómo se desarrolla dentro de las comunidades, y eso genera siempre una apropiación diferente del conocimiento y de la ubicación de esa empresa en el territorio. Tenemos una debilidad que todos conocemos, que es la falta de CVs en la región, de certificadores. Creo que estamos todos de acuerdo en que es un tema que tenemos que solucionar, y que yo creo que va a ser también un tema de coyuntural y no va a ser algo permanente. ¿Qué oportunidades tiene el aceite o qué oportunidades proyecta el aceite de palma de Latinoamérica en el mundo? Hemos desarrollado interpretaciones nacionales. Las interpretaciones nacionales, además de identificar esas diferencias que a veces no son sutiles de cada país, validan ese aceite y esa industria ante los stakeholders. Tener un aceite validado ante stakeholders es absolutamente primordial para poder proyectarlo a nivel internacional, porque si no, independientemente de lo que nosotros estemos diciendo afuera, internamente en el país va a haber siempre ese cuestionamiento de ese aceite o de esa empresa. Entonces es muy importante lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Otra oportunidad bien interesante es que, si bien Estados Unidos, que ha sido para Centroamérica ahora más, y para Sudamérica ahora más también, ese mercado cercano que tenemos y que debe ser naturalmente el mercado de nosotros por logística, está haciendo un leapfrog. Es decir, si ellos antes se quedaban callados esperando a ver qué exigía Europa, de repente se han levantado y han generado una serie de condicionamientos al aprovisionamiento de palma africana. Es decir, en estos momentos ellos están por encima de lo que requiere Europa. Pero la oportunidad de eso no es que ellos lo estén pidiendo, sino que nosotros apenas lo estamos implementando. Es decir, que nosotros en este momento estamos en la oportunidad de oro para recoger todas esas experiencias o todos esos requerimientos que están haciendo esas empresas internacionales e involucrarlas directamente entre nuestros sistemas de gestión que estamos nosotros desarrollando en este momento. Es decir, no tenemos que devolvernos a hacer un retrofit de aquellos requerimientos que está haciendo el mercado internacional y que los está haciendo ya mismo. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo con RSPO es el primer paso, como les dije anteriormente. Si ustedes miran sus clientes, los buscan por internet y buscan las políticas, se dan cuenta que además de RSPO,
ellos están buscando otros componentes que ellos también quieren informar a sus clientes finales. La fortaleza, ¿qué fortaleza veo yo que se proyecta ante el mundo y que además de eso los clientes internacionales la entienden y la buscan? Es que nosotros tenemos una historia agrícola y corporativa de empresas que presentan bajo riesgo relativo. Es decir, nosotros estamos expandiendo las nuevas plantaciones, las nuevas expansiones se hacen en áreas que son o que en la mayoría de los casos han sido áreas de uso agrícola. Y eso en general presenta una rapidez además, dentro de las mismas fortalezas y siguiendo los puntos, una rapidez en la certificación de los procesos, porque además tenemos el FPIC que no es específicamente para el área de nosotros, porque nosotros en muchos casos tampoco tenemos concesionamiento de tierras. Entonces, en general nos podemos mover mucho más rápido que lo que se puede mover hacia en el momento de certificarnos nosotros. Como amenazas, bueno, yo creo que hay mercado para todo, pero hay dos específicas que creo que tengo en la cabeza y que hay que tener en cuenta, o por lo menos yo tengo en cuenta. La primera son los nuevos desarrollos de las plantaciones en África que están bien grandes, que son de capital asiático, pero que además mantienen unas características específicas que se parecen más a latinoamericanas, que se parecen más a las latinoamericanas, siendo que el capital es asiático. Entonces podemos nosotros estar entrando en la misma comunicación proactiva de decir que nuestro aceite tiene unas características de baja o no deforestación o no uso de PIT y este tipo de características agronómicas y comunitarias que puede tener ese aceite en África. Y por último, no existe todavía, porque sé que muchos lo están pensando y sé que las federaciones también lo están pensando, una consolidación de ese aceite a América. Es decir, que nosotros podamos identificarnos como un aceite América y que ya esa sea una llave de entrada para decir, yo tengo bajo riesgo, no hay orangutanes, no tengo peat soils, no tengo deforestación o muy baja deforestación y mi aceite viene de áreas que han sido utilizadas en agricultura anteriormente. Con esto pues quiero terminar, creo que no quería demorarme mucho más, además que estamos ya listos para el almuerzo, creo. Entonces les agradezco mucho pues y cualquier pregunta estoy dispuesto a responderla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, tenemos tiempo todavía antes de que el ingeniero se retire. Creo que fuiste muy claro. Muchas gracias entonces por esta conferencia. Fuerte el aplauso, por favor, para el ingeniero Felipe Guerrero.